Como capitalino, desde niño he estado acostumbrado a usar el metro de la Ciudad de México. En ocasiones llegué a escuchar sobre las leyendas que se cuentan sobre él, pero la mayoría no creí fueran más que situaciones meramente irreales. Hasta hace no mucho tiempo mi mayor miedo en cuanto respecta al metro era ser víctima de un robo. Sin embargo, jamás creí experimentaría una situación paranormal en dicho sistema. Esto ya que durante más de 18 años siendo usuario del mismo jamás había experimentado alguna situación fuera de lo común de la cotidianidad sin llegar a lo paranormal. Una noche marcada por la lluvia usual del mes de junio, después de un ya de por sí largo día que había comenzado desde muy temprano, me disponía a realizar mi traslado final desde mi centro de estudios en dirección a mi hogar, aunque con la presente preocupación de no encontrar transporte debido a la tardía hora del día y a la constante lluvia que desde la tarde caía sobre la ciudad. Al momento de llegar al paradero donde hacía base el camión que me llevaría al metro Cuatro Caminos, me percaté que el último camión ya había salido, con lo cual me veía varado en una zona roja en Naucalpan. Posterior a caminar un muy largo recorrido en el cual no tuve éxito en hallar un camión que tan siquiera me acercase al metro, conseguí llegar al paradero del Toreo ya mojado, cansado y notoriamente enojado por la situación. Ingresé al metro por el paradero norte. Miré la hora en mi reloj y ya daban cerca de las 11:58 de la noche, con lo que también ya asumía que al llegar a mi destino en el metro Xola, tendría otra larga y peligrosa caminata para llegar a mi hogar en la colonia Álamos. Al momento de bajar a los andenes de la estación me reconfortó el ver que había más gente esperando el próximo tren que arribara y saliera en dirección a Tasqueña. El tren demoró un tiempo considerable en llegar a la estación. En el ínter que esperaba vislumbrar las luces del tren, bastantes personas abandonaron el andén y para el momento en que el tren ya salía de nuevo en dirección a Metro Panteones, la hora ya marcaba las 12:20 de la noche, siendo el último tren del día. Como los propios altavoces y policías de la estación vocearon en varias ocasiones, en el vagón que abordé solo había una persona más y al lado, una pareja. En los vagones aledaños no parecía haber nadie. Me percaté al echar un vistazo en los demás carros del tren gracias a las orugas que conectan los vagones y permiten apreciar el tren de punta a punta. Me distraje en mis pensamientos, y poco antes de entrar a la estación Panteones, después de que el sistema de altavoces del tren anunciara la estación, el tren se detuvo abruptamente y se cortaron las luces por un segundo. Sin embargo, nadie le prestó atención, ya que el tren no demoró en volver a avanzar. Al llegar a Panteones, abordó otra persona que aparentaba ser una persona sin hogar, ya que tenía ropa notoriamente gastada y sucia, y aunque en un inicio no le di mayor importancia, no tardé en escuchar cómo el señor que estaba sentado próximo a mí se quejó por el fuerte olor que emanaba el nuevo usuario. El convoy mantuvo su recorrido. En Tacuba, la pareja de chavos se bajó, y en Popotla, descendió el señor que se había quejado del hedor. Yo no quise ser prejuicioso con la persona que quedaba en mi mismo vagón, ya que siempre he procurado ser alguien empático. Sin embargo, este mismo se acercó a mí, y aunque en un principio creí me pediría limosna como ya me he acostumbrado de este tipo de persona, al llegar al metro Colegio Militar escuché como me dijo: Noches, dispénseme, cree que se alcance tren en Ivalio, voy pa la unidad Presidente Fuarre. Al voltear creí se había desacomodado uno de mis lentes de contacto, ya que en la parte superior de mi libro no vi al indigente que en un inicio me pareció observar, sino a un joven de no más de 20 y tantos años, vestido con camisa tipo polo de color amarillo y un pantalón café, fajado, pero destacando que llevaba el brazo moreteado y caminaba como si tuviese un dolor fuerte en la columna. No queriendo caer en prejuicio, le respondí amablemente afirmando saber cómo llegar, pero al mencionarle que debía bajar en el metro Centro Médico desconoció dicha estación, mencionándome que si no me refería a Hospital General. Le reafirmé lo que había dicho, y esta persona cambió el enfoque de la plática.
Me mencionó que se le hacía muy moderno y extraño el tren en el que íbamos, a lo cual no vi rareza, ya que los mismos trenes no tenían más de 2 años de haber llegado a la flota de la línea. Naturalmente respondí con tranquilidad. No obstante, me comentó también que el día había estado muy movido, que no podía creer cómo es que el regente fue capaz de ser tan sádico y maldito con los que apoyaron a los compañeros de la UNL, cosa que de inmediato me sonó, ya que en las inmediaciones de la próxima estación hacía varios años había acontecido el halconazo. Antes de que yo respondiese de vuelta, sonó el aviso de cierre de puerta y el convoy emprendió marcha a la estación normal. Yo le respondí acorde al tema, con lo que él mismo me respondió: estuviste ahí también. Pero yo para ese entonces, cuando ocurrió dicho suceso, siquiera había nacido, con lo que a su vez me hizo dudar de la coherencia de su relato, debido a que no se veía tan viejo como para haber presenciado dicho episodio. Respondí que como creía, si ya tenía que había pasado a lo que al mismo tiempo que sonaba el aviso de arribo a la próxima estación, respondía dicho individuo: pero si a mí no tiene ni las 3 horas que me dispararon aquí en la entrada, pero me hice el muerto. Posterior a eso, el tren frenó de forma abrupta y tal que, como en Panteones, apagó sus luces un momento, y antes de que el tren reanudara marcha alcancé a ver como el mismo que hace unos instantes era una persona perfectamente tangible, sin ninguna extrañeza a simple vista. Descubrió una parte de su camisa donde se asomaban 2 agujeros semejantes a impactos de proyectil. Para cuando el tren recobró movimiento plenamente iluminado de nueva cuenta, ahí seguía. No era algo que me hubiera imaginado. Eso no era la figura de un fantasma como yo lo creía. De hecho, el tema era bastante sensible en lo personal y en ese momento lo sentí como una burla, por lo que enojado le dije: ya cabrón, déjese de mamadas que es algo serio. Ya no obtuve respuesta. El convoy arribó a la estación en ese entonces pobremente iluminada debido a su deterioro. El tipo sin mediar mayor palabra descendió, único momento en el que genuinamente presté atención a su aspecto que, para mi disgusto, aunque tenía piernas, las iba arrastrando de una manera imposible, lo que hacía su forma extraña y aparentemente dolorosa de caminar, y esta vez dejó un hedor terrible que solo puedo asemejar al que experimenté en las prácticas forenses de mi facultad, con lo que, pasmado, más impactado que asustado, no reaccioné sino hasta que el tren timbró con el cierre de puerta, dejando atrás dicha estación. Ninguna palabra salió de mi boca, ni un solo sonido. Quise intentar levantarme para dirigirme al primer vagón y al menos estar cerca del conductor, pero mi cuerpo no reaccionó. Me desvanecí completamente instantes antes de arribar a Metro San Cosme. Lo último que escuché fue el altavoz anunciando la próxima estación. Al despertar me di cuenta que ya no estaba solo en el vagón. Había una señora sentada junto a otro hombre, inconscientes que unas estaciones antes se había sentado un muerto en los asientos que ellos ahora ocupaban. Miré mi reloj. Para mi desagrado, ya no marcaba la hora. Sin embargo, al ver mi entorno, ya me encontraba sobre Calzada de Tlalpan. Ubiqué que estaba saliendo de Metro Viaducto por el entorno. Me apresuré a pararme para descender en Xola, pero, para mi desagrado, al mirar mi reflejo en la ventana, miré de nuevo al mismo desgraciado cuerpo descuadrado del hombre que hasta entonces creí que se había quedado en normal. Me quedé congelado un segundo y sentí como mis pies perdían el piso y de pronto mi cuerpo pesaba mucho más, cuando al oído escuché en una voz que no quería volver a escuchar: por eso no ande tan noche en la calle, que no sabe que a estas horas se espantan. Mismo tiempo que sonó en el altavoz el arribo a la próxima estación, yo, agarrado muy firmemente del tubo, sintiendo que no tenía forma de articular palabra ni moverme o hacer ninguna cosa, solo atiné por descender del tren, y caí al pisar el andén. Afortunadamente, el personal que se encontraba a punto de desalojar a los últimos usuarios que pudiésemos descender en la estación, fue a mi auxilio. Me hicieron inhalar alcohol
alcohol para recobrar conciencia. Esa noche, llegué por pura inercia a mi domicilio, que afortunadamente no queda a más de 2 cuadras de la estación. Desde aquel entonces, no me he vuelto a poner en una posición que me obligue a abordar el metro cuando ya no hay mayor afluencia de usuarios.